Bienvenidos, bienvenidas estudiantes de sexto de secundaria que van para pruebas nacionales. Este es el canal de las ciencias sociales. Gracias por seguirnos. Le habla el profesor Carlos de los Santos. Hoy vamos a estudiar la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y también vamos a ver algunos elementos clave de hechos importantes de Latinoamérica. Así que nada, empezamos. Recuerden que una forma de apoyarnos en este canal es suscribiéndose, dándole me gusta y compartiendo este video con las demás personas. Así que bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Aquí dice, ¿cuál de los siguientes países logró el predominio económico sobre América Latina luego de la Primera Guerra Mundial? Bueno, el predominio económico lo tuvo Estados Unidos. ¿Cuál de las siguientes fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial? Choque armado contra los regímenes fascistas, contradicción entre países capitalistas y comunistas, conflictos de intereses por el control de zonas coloniales o de lucha de liberación de las zonas coloniales frente a las metrópolis. El AC, conflicto de intereses por el control de zonas coloniales. La otra dice, ¿cuál de las siguientes fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial? A, desplazamiento de los regímenes fascistas en Europa. B, surgimiento de regímenes autoritarios en Europa. C, reparto de las zonas coloniales en el mundo. O D, proceso de descolonización en África. La respuesta correcta es reparto de las zonas coloniales en el mundo. La otra dice, aquí la tenemos. El otro dice, la siguiente dice, ¿cuál de los siguientes hechos fueron consecuencia para Europa de la Primera Guerra Mundial? A, desarrollo de la industria y auge de la agricultura. B, destrucción de ciudades y empobrecimiento masivo. C, aumento de la migración y proliferación de enfermedades. D, expansión económica y desarrollo de los imperios tradicionales. La respuesta correcta es destrucción de ciudades y empobrecimientos masivos. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes fue una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? A, surgimiento de nuevas naciones en África. B, proceso de independencia de China. C, nueva división política de Europa. Y D, surgimiento de la era atómica. Una consecuencia fue la nueva división política de Europa. La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre sistemas económicos. B, un enfrentamiento entre imperios. C, una contienda entre religiones. O D, un conflicto entre regiones. Fue un enfrentamiento entre imperios. ¿Cuál de los siguientes países salió triunfante en la Primera Guerra Mundial? A, Rusia. B, Italia. C, Alemania. D, Estados Unidos. El que salió triunfante fue Estados Unidos. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial? A, la desaparición de la Guerra Fría. B, el surgimiento de la Alemania nazi. C, el uso del dólar como divisa mundial. O D, la creación de la Liga de las Naciones. Podemos decir que fue el surgimiento de la Alemania nazi de Adolfo Hitler, ¿verdad? Una consecuencia fue esa de la Primera Guerra Mundial, aunque la segunda participó ahí o estuvo encabezado por Adolfo Hitler, ¿verdad? Bien, una de las características militares de la Primera Guerra Mundial fue la utilización de bombardeos nocturnos. B, ataques antiaéreos. B, caballería ligera. O C, nuevas armas. Hubieron nuevas armas, especialmente tanques de guerra y los gases venenosos comenzaron a utilizarse a partir de esa, es decir, y otras armas más que se comenzaron a utilizar durante la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista militar. ¿Cuál de los siguientes fue una consecuencia para Europa de la Primera Guerra Mundial? A, independencia de las colonias. B, surgimiento de regímenes fascistas. C, desplazamiento de regímenes fascistas. O D, surgimiento de regímenes socialdemócratas. Bueno, surgimiento de regímenes socialdemócratas. Demócratas fue lo que hubo. 127. ¿Cuál de los siguientes hechos marcó el fin de la Primera Guerra Mundial? A, el triunfo de Japón. B, la derrota de Alemania. C, la caída del muro de Berlín. O D, el triunfo socialista en Rusia. Bueno, la B, la derrota de Alemania.
Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de los siguientes bloques de países se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial? A, el Eje y los aliados. B, el Eje y la Triple Alianza. C, la Triple Alianza y los aliados. O D, la Triple Entente y la Triple Alianza. Bueno, el Eje y los aliados. Ahí estuvieron, ¿verdad? Bien. ¿Cuál de los siguientes hechos fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial para América Latina? A, el aumento de la deuda externa. B, la incorporación masiva del trabajo de la mujer a la industria. C, la desaparición de la industria ligera y textil. O D, el descenso del empleo. Podemos decir que fue el aumento de la deuda externa. La siguiente dice, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál de los siguientes acuerdos permitió la construcción económica de los países europeos? El Plan Marshall, ¿verdad? Donde Estados Unidos le presta dinero a los países europeos para que puedan reconstruirse. La otra, ¿cuál de los siguientes países salió derrotado en la Segunda Guerra Mundial? Japón fue derrotado. Estados Unidos pasó a ser una potencia mundial hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial. No fue la Guerra de Sucesión, ni fue la Primera Guerra Mundial, ni la Guerra Hispanoamericana. Fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de los siguientes hechos marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial? A, la invasión alemana en Polonia. B, la guerra de los Balcanes. C, el asesinato del heredero del trono de Austria. D, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. ¿Cuál sería? Bueno, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. ¿Se acuerdan las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki? Eso fue lo que le puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos la Guerra Fría. Vamos allá. ¿Cuál de las siguientes corrientes ideológicas dominaron el mundo durante la Guerra Fría? A, capitalismo y socialismo. B, absolutismo y comunismo. C, socialdemócrata y fascismo. D, social reformismo y nazismo. La 136 dice, luego de la caída del... Bueno, la respuesta correcta ahí, capitalismo y socialismo, ¿verdad? Bien. Aquí dice, luego de la caída del muro de Berlín, la economía de Rusia pasó de control individual a control colectivo. B, control particular a control comunista. C, propiedad privada a propiedad estatal. O D, propiedad estatal a propiedad privada. Eso fue lo que pasó. El muro de Berlín, recuerden que la Unión Soviética, por las ideas socialistas, comunistas, habían perdido. El que había ganado era el capitalismo como tal. Así que cuando ya ocurrió esto, después de la caída del muro de Berlín, la propiedad estatal, ¿verdad?, pasó de propiedad estatal a propiedad privada. Bien, ¿cuál de los siguientes cambios se produjo en Europa del Este luego de la caída del muro de Berlín? Recuerden que en el este estaba controlado, el este de Europa, de Alemania, estaba controlado en ese momento por ¿quiénes? Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el oeste estaba controlado en ese momento por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Al oeste de qué? De Alemania, ahí estaba. Entonces, en Europa, podemos decir entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los cambios que se produjeron en Europa del Este. Europa del Este, luego de la caída del muro de Berlín. Bueno, fue el desarrollo de una economía de mercado. B, surgimiento de una economía socialista. O C, desarrollo de una economía de guerra. O D, control estatal de las empresas. Ahí lo que hubo fue el control estatal de las empresas. Durante el periodo de la Guerra Fría tuvo lugar que A, Segunda Guerra Mundial. B, Guerra del Golfo Pérsico. C, Guerra Civil Española. O D, la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam durante la Guerra Fría. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a los países de Europa Oriental durante la Guerra Fría? Economía controlada por el Estado. En Europa Oriental, bueno, ahí la economía, libertad de comercio, organización de sindicatos de las empresas o propiedad privada sobre las ganancias, economía controlada por el Estado. ¿Cuál de las siguientes corrientes ideológicas fue combatida por los Estados Unidos durante la Guerra Fría? Miren, aquí parece que hay un error, porque las ideas
que combatió en ese momento los Estados Unidos fue el comunismo, el socialismo, el marxismo. Todo eso fue combatido por Estados Unidos. En el luminismo hay que investigar, porque aquí cuando investigo me doy cuenta que fue un movimiento artístico que no tiene que ver nada con el mandato. Y en el liberalismo, recuerden de que el mismo socialismo, había un socialismo liberal, pero también un capitalismo liberal. O también estaba el idealismo, pero el idealismo eran, como quien dice, las mismas ideas que están aquí planteadas. Entonces, en otra palabra, esto aquí tenemos que revisarlo, ¿verdad? Más a fondo, ver en realidad qué es lo que quiere decir o qué es lo que pretenden los autores a través de esta pregunta, pero no se entiende esta parte. La otra dice, ¿cuál de las siguientes ideologías fue apoyada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la Guerra Fría? Bueno, el liberalismo, pero el socialismo liberal. El liberalismo, pero socialismo. Porque esas dos preguntas ahí hay que investigarlas más a fondo, porque en realidad la Unión de Repúblicas Socialistas apoyó mayormente fue el socialismo, el comunismo, pero liberal. Eso hay que investigarlo más a fondo. ¿Cuál de las siguientes corrientes fue combatida por la Unión de Repúblicas Socialistas durante la Guerra Fría? Bueno, el capitalismo, ¿no? Y ahora sí. La Unión de Repúblicas Socialistas, que era en ese momento que aspiraba, ¿verdad?, a aplicar política comunista, estaba en contra del capitalismo. ¿Cuál de las siguientes fue una característica del periodo luego de la derrota de Alemania y Japón en el 1945? Bueno, A, tolerancia hacia las ideas socialistas. B, guerra no declarada entre las superpotencias. C, procesos de intercambio de conocimiento científico. O participación de las mesas en los procesos democráticos. Bueno, ahí lo que hubo fue una guerra no declarada entre las superpotencias. Es decir, lo que hubo fue una guerra más diplomática, ¿verdad?, de las superpotencias como Rusia, Estados Unidos, que una guerra declarada. ¿Cuál de las siguientes corrientes ha predominado en los Estados Unidos a partir de la década de 1970? El neoliberalismo. Que la característica principal del neoliberalismo es la dependencia económica. La dependencia económica. Entonces, por ejemplo, los países de América Latina su economía depende de los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos sería el principal socio comercial de la mayoría o casi todos los países de América Latina. ¿Cuál de las siguientes corrientes ha predominado en los países de Europa Oriental luego de la caída del muro de Berlín? Bueno, luego que cayó el muro de Berlín, especialmente en la parte oriental del muro, lo que ha predominado es el comunismo. Puede ser debatido eso, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes características correspondía a las empresas en los países de Europa Oriental durante la Guerra Fría? A, control del Estado sobre las empresas. B, libertad de comercio entre las empresas. C, organización de sindicatos dentro de las empresas o de propiedad privada sobre las ganancias de las empresas. A, control del Estado sobre las empresas. Eso es lo que podemos ver. La otra, ¿cuál de los siguientes monumentos fue símbolo de la Guerra Fría? Bueno, el muro de Berlín. Vamos ahora a hablar sobre los años 70 y 80 en América Latina. Aquí dice, ¿cuál de los siguientes sistemas corresponden al predominio de los Estados Unidos a partir de la década de 1970? A, neoliberalismo. B, absolutismo. C, socialismo. O D, comunismo. Bueno, ahí lo que corresponde es el predominio de los Estados Unidos a partir de la década de 1970. También encontramos que durante la década de 1980, ¿cuál de las siguientes es una característica de la economía de los países centroamericanos? A, el surgimiento de la industria pesada. B, el descenso de la prima del dólar. C, el descenso de la inflación o del aumento del desempleo. Ahí lo que encontramos es el aumento del desempleo.
Durante la década de 1980, ¿cuál de las siguientes era una característica económica de los países suramericanos? A. El deterioro del nivel de vida. B. El descenso de la deuda externa. C. El auge de las exportaciones tradicionales. O D. El desarrollo de la industria manufacturera. Bueno, el deterioro del nivel de vida era lo que caracterizaba la década de 1980 en los países suramericanos. Durante la década de 1980, la mayoría de los gobiernos de América Central fueron autoritarios. Durante la década de 1970, ¿cuál de las siguientes fue una característica de los gobiernos de los países de América Central? A. La confiscación de los bienes en las empresas norteamericanas. B. La represión hacia los grupos de oposición. C. La tolerancia hacia las ideas socialistas. O D. La organización de partidos fascistas. Aquí lo que encontramos es la represión hacia los grupos de oposición. La 159 encontramos, aquí está, ¿con cuál de los siguientes organismos se inicia el proceso de integración económica de Latinoamérica? Bueno, con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAT. Desde ahí es que se comienza. Bueno, vamos a hablar ahora de América Latina desde 1900 hasta 1930. Ahí empieza ya la historia dominicana. Desde ahí para allá. Entonces, en la parte 5 que vamos a presentarle, ahí le voy a dejar el video sobre esta parte, ¿verdad? Quiero que le presten atención o que estén atentos al canal, a los videos que vamos a subir. Así que nada, esperamos por ustedes, que Dios pueda bendecirlo, que Dios pueda acompañarlo, que Dios pueda ayudarlo a ustedes a pasar estas pruebas nacionales y que todo en realidad pueda salir completamente bien. Recuerden que una forma de apoyarnos en redes sociales es dándole me gusta a este video, suscribiéndose y compartiendo estas informaciones. Que la bendición de Dios sea con ustedes. Gracias. Jamendo.com